Mis amigos telespectadores, preparen sus corazones. En el último capítulo, vimos a Jesús declarar que la mies era mucha y los obreros pocos. Vimos la compasión en sus ojos. Pero ahora el drama se intensifica. La respuesta para la mies ha llegado. Llegó la hora de enviar a los apóstoles, de enfrentar la duda en la prisión y de declarar la guerra abierta contra los señores de la hipocresía. Si esta hermosa historia de revelación sobre el Evangelio de Mateo te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Capítulo 10. La misión y la sentencia de la espada. El maestro está listo. Llama a sus 12. La élite. El grupo de hombres que pondría el mundo de cabeza. Primero Simón, a quien él llama Pedro, la roca, y Andrés, su hermano, el primero en seguirlo. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, con sus temperamentos explosivos. Felipe y Bartolomé. Tomás, el que dudaría, y Mateo el publicano, el traidor que encontró la gracia. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el celote, el radical político. Y el último, Judas Iscariote, aquel que lo traicionaría. ¡Qué elenco, mis amigos! ¡Qué mezcla de pescadores, cobradores de impuestos y radicales! Y Jesús les da poder, poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos, poder para sanar todas las enfermedades y dolencias. La misión es clara, pero hay un giro inesperado. No vayáis por camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La salvación primero para los de casa, y la orden es urgente. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y la regla de oro. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pero aquí, mis queridos, comienza el drama de la vida real. La guerra. Jesús los alerta. No los envía a un lugar seguro. Los envía como ovejas en medio de lobos. Él exige, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Y el aviso? ¿La profecía de la traición? Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero no temáis, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el clímax de la profecía, el dolor de la telenovela familiar. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. ¡Qué palabras terribles! Y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. La única salvación, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La persecución será tan intensa que él ordena: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si me acusaron de ser el diablo, ¿qué no harán con vosotros? Así que no los temáis. La gran revelación. Porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Y el miedo? ¿Qué temer? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y la sentencia final de la lealtad. A cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y aquí, mis amigos, el giro más impactante, el príncipe de paz declara: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada de la división, la elección, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El amor por él debe ser supremo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y la cruz. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Perder para ganar. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Los 12 parten, y el maestro continúa su viaje. Capítulo 11. La duda en la prisión y la carga ligera. El escenario cambia. La luz da paso a las sombras. Estamos en una mazmorra fría y húmeda. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, aquel que bautizó a Jesús, aquel que vio el cielo abrirse, ahora está preso, encadenado, esperando la muerte a manos del rey Herodes. Y en la oscuridad, la duda, la terrible duda. ¿Será que se equivocó? ¿Será que aquel Jesús que comía con pecadores era realmente el Mesías que él anunció? Juan envía a sus discípulos, van hacia Jesús y le hacen la pregunta más angustiante de la novela. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué puñalada en el corazón del maestro. La duda de su propio precursor. Pero Jesús no responde sí. Su respuesta es una acción. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y el recado final para Juan: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, que no dude de mí. Los discípulos de Juan se van, y Jesús se vuelve hacia la multitud y defiende el honor de su amigo preso. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un cobarde? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un adulador de palacio? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Hay la declaración bombástica: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El reino que Jesús trajo era superior a la ley que Juan representaba. ¿Y el pueblo? El pueblo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Jesús desenmascara la hipocresía de aquella generación. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Los rechazaron a ambos, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Nunca estaban satisfechos. Y entonces el dolor del rechazo. Jesús comienza a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, se hubieran hecho los milagros, tiempo a que se hubieran arrepentido. Y tú, Capernaum, su propia ciudad, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros, habría permanecido hasta el día de hoy. El juicio será terrible. Pero en medio de ese dolor, la mayor revelación de la fe, Jesús se vuelve al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y entonces, mis amigos, la invitación más dulce y apasionada de toda la Biblia. El clímax de la esperanza. Jesús se vuelve hacia la multitud cansada, hacia nosotros y dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué promesa! ¡Qué alivio! Capítulo 12. La guerra por el sábado y la blasfemia imperdonable. La carga era ligera, pero la guerra estaba declarada. La escena cambia. Es sábado, el día sagrado. Jesús y sus discípulos caminan por los sembrados. Los discípulos tienen hambre y hacen lo impensable. Comienzan a arrancar espigas y a comer.
Los fariseos siempre al acecho atacan. He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. La acusación de violación de la ley. Pero Jesús, el maestro de la ley, los destruye con la propia ley. ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y la bomba. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él los acusa de ignorancia. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es la declaración de soberanía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. La tensión es palpable, la guerra está abierta. La siguiente escena, la trampa. Jesús entra en la sinagoga de ellos. Ya aquí había allí un hombre que tenía seca una mano muerta. Los fariseos no lo ven como un sufriente, lo ven como un cebo. Le preguntan a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús sabe de la maldad, y él responde con una lógica que los humilla. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y el veredicto, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Él no espera la respuesta. Se vuelve hacia el hombre, extiende tu mano. Él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. ¿Y los fariseos celebraron? No, aquel milagro selló el destino de Jesús. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El punto de no retorno. La conspiración para el asesinato había comenzado. Jesús se retira, pero la multitud lo sigue. Él sana a todos. Él cumple la profecía de Isaías. He aquí mi siervo. No contenderá ni gritará, y en su nombre esperarán los gentiles. Pero el diablo no se rinde. Le trajeron un endemoniado ciego y mudo, la condición más desesperada, y Jesús lo sanó. El ciego y mudo veía y hablaba. La multitud explota. ¿No es este el hijo de David? Estaban reconociendo al Mesías. Los fariseos, viendo que estaban perdiendo al pueblo, viendo que no podían negar el milagro, lanzan su última arma. La calumnia final, la acusación más sombría. Ellos gritan, «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Lo acusaron de usar el poder del diablo. Jesús lee sus pensamientos. La sala queda en silencio. Y él los destruye. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora, la revelación argumental, el clímax del terror, la advertencia más seria de toda la Biblia. Jesús declara, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¡Qué alivio! Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Qué? ¿Un pecado imperdonable? A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Al acusar el milagro del Espíritu Santo de ser obra del diablo, estaban cerrando la puerta de su propia salvación. Estaban llamando a la luz tinieblas, generación de víboras. Jesús grita, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El juicio vendrá, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Los escribas, desesperados, intentan cambiar de tema. Maestro, deseamos ver de ti una señal. ¿Una señal? Después de todo lo que vieron, la respuesta de Jesús es fría. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, la señal de la muerte. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Estaba profetizando su propia muerte y resurrección. ¿Y el juicio? Los hombres de Nínive, paganos, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar, la reina del sur, pagana, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Y el peligro del corazón vacío. El espíritu inmundo que sale, vuelve y encuentra la casa barrida, y trae otros 7 espíritus peores. Y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y el gran final, el último giro de esta novela. Mientras él hablaba, su familia llega. Su madre María y sus hermanos se quedan afuera. Quieren hablar con él. Alguien grita: «He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar». Todos esperaban que él parara todo para atender a la familia. Pero Jesús, mirando a la multitud, a sus discípulos, redefine la sangre, redefine la lealtad. Él pregunta: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Está extendiendo la mano hacia sus discípulos. Él declara la verdadera familia de Dios. «Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». ¡Qué final! De la espada que separa familias a la sangre de Cristo que crea una nueva. Mis amigos, qué jornada. De la misión peligrosa a la duda en la prisión, de la guerra por el sábado a la blasfemia imperdonable, y la revelación final de que la verdadera familia no es la de la sangre, sino la de la obediencia. La pregunta de este capítulo es: ¿de qué lado de la espada estás tú? ¿Estás cansado y oprimido, buscando el yugo ligero, o estás endurecido, llamando a la luz tinieblas? Si esta saga de la guerra espiritual, de la duda y de la redefinición de la fe ha tocado tu corazón, toma tu cruz. No niegues al Maestro. Haz clic en el botón de suscribirse y ven a formar parte de esta familia que hace la voluntad del Padre. Pide más revelaciones como esta en los comentarios y busca tu conocimiento dejando tu like para que este evangelio llegue a los cansados y oprimidos. Y dinos, ¿estás listo para cargar la cruz o todavía estás pidiendo una señal? Tu participación es la fe que mueve nuestro trabajo. Hasta nuestro próximo y electrizante capítulo.